Que esa palabra de Dios vaya a entrar en nuestro corazón, a todos los que estamos en este recinto, en este auditorio, como a aquellas personas, Señor, que nos ven también en redes sociales, nos escuchan. Padre, háblales a su corazón, que sea una palabra poderosa, portentosa para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos por el sello Espíritu Santo este mensaje, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados, grande y poderosamente. Queremos dar un saludo a todas las redes sociales que nos escuchan en este momento, nos ven. Aleluya, gloria a Dios. Queremos decirles que el Señor les ama grande y poderosamente. Decirles que aquí hay una palabra de vida para ti, aquí en Sol de Justicia. Te invitamos los días domingos de 9:30 de la mañana hasta el mediodía, a que vengas y alabes al Señor. Queremos orar por ti, bendecir tu vida y que escuchen la palabra de Dios que produce vida en todos. Aleluya. Tenemos los viernes de 7:30 a 9 de oración y discipulado, y los domingos de culto general, alabanza a Dios, gloria al Señor. Entonces, mis amados, estamos aquí en Prados del Sur, carrera 76A, número 1B, 86, piso 3. Aquí estamos, te esperamos. Amén. Cuando dicen gloria a Dios por esas vidas que nos escuchan. Amén. Bien, mis amados amigos y hermanos, tenemos un mensaje poderoso, como siempre, en este lugar. Compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Amén. El poder de su voz. El poder de su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. Amén. El poder de su voz. Aleluya. Es tremendo, hermano, lo que puede hacer la voz de Dios en una persona. Es tremendo lo que Dios puede hacer con su voz en un individuo, en una familia, en un país que decide abrirle la puerta a Dios y escuchar su voz. Vamos a ahondar en este tema porque es bien importante. Dios nos va a abrir los sentidos espirituales. ¿Cuánto lo creen? Para que podamos, hermanos, entender lo trascendental de lo que es escuchar la voz de Dios. Vamos a ver de manera escritural cómo Dios, cuando hablaba e inclinaba mucho su oído a la voz de Dios, cómo pasaban milagros, cómo se levantaban los muertos, porque Él hablaba, porque Él habla, aún habla el Señor, por su misericordia. El Señor, aún en este tiempo de degradación del hombre, nos habla. Te habla a ti que estás ahí en redes sociales. Sigue hablando el Señor al corazón del hombre, pero esa voz es poderosa. Es poderosa la voz de Dios. Por eso el mensaje se llama el poder de su voz. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, desde el verso 28. Aleluya. En adelante. Pero vamos a hacer un recorrido desde el capítulo 5 rápidamente. Se puede hacer un recorrido. Desde el verso 19. Dios le respondía a los fariseos y a muchos que procuraban matarle en este contexto, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿amén? En medio del pueblo judío. Pero sobre todo recibiendo la persecución de los religiosos en ese momento, los fariseos. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estos le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ya el Señor había levantado un paralítico, amén, pero le acusaban al Señor Jesús porque lo hizo en un día de reposo. No entendieron el traslape de que el Señor Jesús venía a representar literalmente el reposo para el hombre. Ellos todavía estaban escondidos en sus propias leyes. No entendían la venida de Jesús a esta tierra. Porque como el Padre levanta a los muertos, escucha eso, el Padre,
y les da vida, así mismo también el Hijo a los que quiere da ¿qué? Da vida. Así como el Padre da vida, el Hijo da vida. ¿Por qué? Porque Dios simplemente se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Rey. Entonces, hermanos, seguimos mirando ya después de eso. Vamos a ver el verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado ¿a quién? Al Hijo, Cristo, hermanos. Por eso ese nombre es poderoso, tiene autoridad. Cuando Él habla con autoridad. ¿Cuánto lo creen? Él habla con autoridad. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Escuchen, aquel que no reconoce que hay un Padre, que hay un Hijo, está en la calle. Amén. Muchas sectas solamente hablan del Padre, no aceptan que Jesús es Dios. Y muchas sectas dicen solo el Hijo. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el Evangelio completo, no es por pedacitos. Amén. Eso lo hemos entendido. De cierto digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mis amados. El que oye la voz de Cristo no va a condenación. No va a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Aquí viene algo interesante. De cierto os digo, para que escuchemos todos en esta mañana. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán su voz. Aleluya. Y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasa? Vivirán. Salimos a evangelizar el día de ayer. Los que escucharon la voz de Dios vivirán. El que no escucha la voz de Dios pasará en condenación toda su eternidad. El amor de Dios es que siendo nosotros pecadores, Cristo todavía nos habla a través de su palabra para que le escuchemos su voz. Y estando nosotros muertos en delitos y pecados, el hombre sin Dios pueda resucitar. Amén, amados. Es poderosa la voz de Dios, el poder de escuchar la voz de Dios. Aleluya. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, porque Él es Dios. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, le dijo el Señor a aquellos que estaban escuchando, porque vendrá la hora. Escuche esto, mi amado, porque aquí está el mensaje. No dejen escapar. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? ¿Será poderosa esa voz o no? Esa voz es poderosa porque tiene autoridad. Amén. Tiene poder de levantar a los muertos. Por eso cuando usted, hermanita, predique el Evangelio, viviendo usted una vida santa para Dios, Dios respalda esa palabra. Y esos muertos espirituales van a venir a Jesús. Dios le va a utilizar a usted como instrumento de bendición. Crea, no es su palabra, es la palabra de Dios a través de usted como instrumento. Los muertos van a vivir porque hay poder en la voz de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando la compartimos, aquellos que están muertos resucitan, recobran esperanza, vida. Entonces es importante no lo que hacemos al salir a evangelizar. Amén. Muchos, decíamos ayer, van a rechazar, muchos van a burlarse, muchos se van a esconder,
les va a caer mal, pero no deje de predicar la palabra de Dios, porque la voz de Dios tiene poder. Y la voz de Dios en este momento llega a cualquier lugar, hermano. No tiene límites. Es la responsabilidad del que escucha la voz de Dios, si toma eso o no lo toma. Amén. Pero tiene poder la voz de Dios. Sigue diciendo: no maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno. Mira, amigo mío, iglesia, cuando dice aquí la palabra, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, porque escucharon la voz de Dios en buena hora. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección sí, pero de condenación. Nosotros, hermanos, que en buena hora escuchamos la voz de Dios que cambió y transformó nuestra vida, es para vida eterna, que escucharemos. Y cuando venga el Señor, estamos dormidos ya, porque el cristiano duerme, no muere, jamás, duerme. Pero vamos a escuchar la voz del Señor cuando nos llame a su arrebatamiento. Si es que no estamos vivos y nos vamos así, y seremos transformados de esa manera. Amén. Entonces, entendamos, amigos, que hay una resurrección para todo el mundo, para todo el globo terráqueo, para todos los hombres durante toda la historia de la humanidad, desde el tiempo antiguo hasta el último gentil que se le predique. Y entonces, hermanos, escucharemos la voz de Dios. Una vez estaremos en el tribunal de Cristo para recibir de Él los galardones, la graduación del cristiano. Pero otros estarán al final del milenio. Después de la tribulación vendrá un milenio. Después de eso, el juicio del trono blanco, donde dice su palabra en Apocalipsis 20, 11 y 14, que estarán grandes y pequeños delante del trono de Dios. Pero ese grupo fueron los que no quisieron escuchar la voz de Dios en buena hora. Ahora, en esta dispensación, estamos vivos, es el momento de escuchar la voz de Dios. Después será demasiado tarde, porque claro que se levantarán todos los muertos, dice ahí, de los sepulcros, pero ya para los juicios. Amén, hermanos. En este momento sigue ese Dios de misericordia, ese Dios de bondad, ese Cordero de Dios perdonando y llamando al arrepentimiento. Como veíamos ayer en estos días que hablamos de Juan el Bautista, predicaba el arrepentimiento. Ese es el tiempo de la misericordia de Dios, que ya está por acabarse, mis amados amigos. Pero este es el momento. Todavía hay oportunidad de venir a la cruz de Cristo y rendir nuestra vida, reconocerle su señorío sobre nosotros. Amén. Y Él va a perdonar nuestros pecados. Pero si no escuchamos su voz hoy, estamos vivos, hermanos, llegará el día que escucharemos la voz, pero para ir a dar cuentas. Y el acusador está ahí con todos sus derechos, porque no quisimos recibir el regalo de Dios. Amén, mis amados. Gloria a Dios. ¿Quién es un muerto entonces? Porque dice que los muertos, si escuchan la voz de Dios, a resurrección vendrán, tomarán vida, cobrarán vida. ¿Quién es un muerto? Uno que no escucha la voz de Dios, es un muerto. Uno que no entiende la voluntad de Dios, no la hace, no entiende, no la hace, no la entiende, no la hace, no puede entender el Evangelio. Su corazón está endurecido. Uno que no ha nacido de nuevo, todavía está en muerte. Aunque caminemos sin Cristo, estamos muertos. Porque aunque hablemos y hablemos de un Dios y hagamos oración solo a través de Cristo, somos escuchados. Necesitamos oír la voz del Señor Jesucristo, que dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los puedo salvar, que yo los puedo hacer descansar. Mientras eso no pase, seguimos en muerte. Pero si hoy día hemos entendido el llamado de Dios, entonces venimos a Él, nos ponemos a disposición. Él perdona nuestros pecados, nos restaura, y entonces cobramos vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién está muerto? Uno que no ha nacido de nuevo, uno que no tiene comunión con Dios. Dios amuleto,
Dios, por si acaso, en el peligro, ay Señor, ayúdame, pero no tiene comunión con Dios, no le interesa una vida llena del Espíritu Santo, no le interesa una vida llena de su palabra, el conocimiento de la gloria de Dios, no le interesa. Está vislumbrado, está entretenido por la voz del mundo. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Quién está muerto? Uno que no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué dice Apocalipsis 20, 11, 14? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Muchos pastores esconden este mensaje porque es ofensivo, porque es un mensaje que ataca el pecado del hombre y le dice: ponte a cuentas con Dios, porque si tu nombre no está escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida, entonces dice la palabra ahí en Apocalipsis: serás arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Ahí pasará la eternidad toda persona que no viene a Jesús, que no escucha su voz hoy. Pero la voz de Dios es poderosa, Dios está hablando para que muchos se arrepientan y puedan ser resucitados. Y si están muertos espiritualmente, Dios les puede levantar hoy. Es el poder de la voz de Dios que te puede sanar, que te puede salvar, que te puede restaurar. Ese es el poder de la voz de Dios. ¿Cuánto está gloria a Dios? Dios nos usa como instrumentos. ¿Cuántos instrumentos de Dios hay aquí? Amén, levante su mano con firmeza. Yo, aleluya, Él me llamó, me rescató, me salvó y ahora soy un instrumento de su pueblo. Aleluya. Muchos van a escucharte y van a vivir, porque es la palabra de Dios la que tú llevas. Realmente muchos se levantarán de los sepulcros. Tesalonicenses dice que escucharemos la trompeta, los hijos de Dios. Los que estén muertos oirán su voz y serán levantados de los sepulcros. Primera resurrección. Otros serán levantados al final del milenio, pero ya para otro tipo de tribunal. Dios es justo, les va a dar su juicio, pero ninguno de ellos tendrá salvación. Por eso, hermano, vivamos para Cristo, preparémonos para irnos con Él, para estar con Él. Debemos entender con nuestro testimonio que realmente somos iglesia. Amén, amados. No solo con las palabras. Yo en mi casa también oro. Yo busco es que Dios me habla. Sí, hay una comunión personal, un altar personal. Pero el altar congregacional, entonces lo vamos a evadir. Si somos hijos de Dios, debemos entender y aceptar que somos iglesia de Cristo. Que no somos ruedas sueltas, ladrillos aislados. Somos su cuerpo y la cabeza es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, ¿qué tiene la voz de Dios que da vida? Poder y autoridad. ¿Qué tendrá la voz de Dios que da vida? Él es la vida, Él es la fuente de vida. Por eso Él no puede salir sino vida para ti y para mí. Para aquella persona que no tiene esperanza, Dios te puede dar salud espiritual, tus emociones y física. ¿Podrá la voz de Dios cambiar, hermanos? Resucitar, transformar, prevenir, orientar y guiar. ¿Será que si estamos dispuestos a escuchar su voz, Él estará dispuesto a hablarnos? ¿Estará dispuesto el Señor a inclinar su voz hacia nuestro oído? A darse a escuchar, pero el hombre de hoy no quiere escuchar la voz de Dios. Cállense, no hablen más de eso. Vamos a ver por qué. Porque hay otras voces, hermanos, que compiten por la salvación no por el alma, para llevarla, para descarriarla, para hacerla perder. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos, si la voz de Dios es autoridad y es poder, por qué muchos no la escuchan? Si todos la escucharan, todos seríamos salvos. ¿O no es así? Si el Señor dice, venid en pos de mí, ¿por qué no vamos todos corriendo a Él? ¿Por qué no venimos a su presencia? ¿Por qué no le buscamos con desespero? Con desespero, ¿qué buscamos? Los placeres de este mundo. ¿Qué buscamos con desespero? Una boleta para el concierto. ¿Qué buscamos con desespero? Nuestro propio beneficio carnal. Si así buscáramos a Dios, hermanos,
estuviéramos delante de su presencia, yo creo que muchos tendrían la respuesta a todas sus dificultades. Pero no buscamos a Dios de esa manera, como una costumbre. ¿Y por qué si Dios habla y tiene poder y autoridad, por qué muchos no le escuchan? La religiosidad ha traído sordera espiritual. Solo unos pocos hacen, yo voy, confieso y sigo mi vida igual, no hay un compromiso. Me hacen pensar que ya estoy bien, pero yo no vivo para Jesús. Simplemente tengo un amuleto en una religión, pero comunión con Dios no tengo. La religiosidad te vuelve sordo, ciego y mudo para que Dios no te escuche lo que tú hablas. Piensas que sí, que Dios escucha. Y en general se dice, todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Nosotros perdimos ese derecho en el Edén con Adán. Amén, mis amados. Perdimos ese derecho, pero recuperamos ese derecho solamente a través de ¿quién? De Jesús, de Nazaret. Si le reconocemos a Él, volvemos al Padre y volvemos a ser llamados hijos de ¿qué? De Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El orgullo, el pecado. El orgullo y el pecado. El orgullo de que no nos vean viniendo a Él. ¿Qué dirán mis amistades? ¿Qué dirán? El orgullo. Me da pena, vergüenza. Entonces no escuchan su voz. Ay, sí, me parece que me habla a mí, pero no. Debe ser que, hermano, no nos avergoncemos de Dios. El orgullo, hermano. El pecado. A veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos en el pecado. Si el pecado gobierna sobre nosotros, a veces creemos que escuchamos la voz de Dios, pero no. El pecado es el que hace una barrera para verdaderamente escuchar la voz de Dios, que está seguro que es la voz de Él. Si yo estoy en pecado, no está la voz de Dios. Yo tengo mis guardaditos por ahí, años y años, hermanos. Somos religiosos, mas no hemos sido libres. Pero el Señor vino para librarnos del pecado. Aleluya, ¿cuánto se goza? Yo quisiera, pero muchos hermanos, a nivel general, en diferentes iglesias y congregaciones, quieren hacer la obra de Dios estando en pecado. ¿Sabe qué acarrea eso, hermanos? Juicio. Juicio, más juicio. Porque voy a predicar algo que no vivo. Entonces no tengo el respaldo de Dios. Quiero hacer lo bueno, pero sigo mi pecado. Porque hay un conocimiento. Pero no renuncio a ese pecado, no renuncio a esa mancha de mi vida. ¿Qué pasa? Satanás se burla. Nos hace quedar en ridículo, en vergüenza. Porque hay pecado. Pero no me impide que yo escuche la verdadera voz de Dios. Amén, mis amados. Por eso muchos dicen, ay, no me habló que hiciera esto y no le va bien en aquella cosa. Le echan la culpa a Dios. No era la voz de Dios. Porque mientras que yo estoy en pecado, no puedo escuchar su voz. Estamos hablando de pecados con los cuales convivimos. Sabemos que está mal y seguimos en ellos. Amén, amados. Pero Dios vino esta mañana para hablarnos. A ti que estás escuchando, quiere librarte de la mancha del pecado, de que seas esclavo del pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ya entendemos por qué hay muchos que, aunque la voz de Dios es poderosa y levanta muertos, porque muchos no resucitan. Aleluya. El que no escuche la voz de Dios, hermanos, ya leímos, pasará a condenación eterna. Escúcheme, no es temporal, mi amigo, es eterna. El que cierre sus oídos a Dios, llámese como se llame, pobre, rico, famoso o anónimo, pasará a condenación eterna. Por eso la misericordia de Dios se muestra esta mañana para que escuchen la voz de Dios hoy. Ese es el amor de Dios, que nos hable la verdad.
Pero también es cierto que el que escucha la voz de Dios pasará vida eterna, no temporal, eterna, eternamente con Dios. ¿Cuántos queremos ese fin? Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso al Señor, ahí está. Amén. Gloria al Señor. Voz de Dios, hermano, a través de su palabra. Voz de Dios a través de los ministerios. Pastor, evangelista, maestro. Esta mañana Dios está utilizando un ministerio pastoral. Te utiliza a ti como sierva cuando sales a evangelizar. Tú portas la voz de Dios. Pero está en el hombre escuchar o rechazar. Amén. Dios no va a obligar a nadie, mi amigo. Te habla por amor y misericordia para que tú vengas a Él. Él quiere perdonarte, bendecirte, abrazarte. Que puedas realmente ser hija, llamada hija e hijo de Dios. Instrumentos, hermano, piedras, sueños, piedras vivas, piedras también. A veces Dios, hermano, es tan misericordioso que nos habla a través de las piedras, de aquella gente que no conoce de Dios. Y a veces caemos en incredulidad, en quejas, y viene una persona que no conoce y nos habla algo. Y nos hace pensar, bueno, si esta persona que no conoce habla así, siente uno como pena, ¿no? Como vergüenza. Las piedras a veces Dios permite que hablen. Aleluya, sueños. No todos los sueños son de Dios, no nos equivoquemos. Si esos sueños van alineados a la palabra de Dios, es de Dios. ¿Y cómo hago, pastor? Pues conozca la palabra, escudriñela. No es que me dijeron que escuché por ahí, no, escudriñe la palabra, para que usted mismo pueda interpretar y decir esto viene de Dios. No es que a mí me parece, porque es que dicen que cuando una mariposa entra, es que alguien se va a morir. Agüeros, hermano, pensamientos de hombres. Yo pongo la escoba, los limones. Ese es el mundo, hermanos. Amén. Jovencito, ¿qué dicen los jovencitos hoy, hermano, los famosos, 24, 25 años? No me caso porque ya llevamos 10 años y si me caso se me destruye ¿qué? El hogar. ¿Ese es el principio de Dios o del diablo? El principio del diablo. ¿No está a quién le cree? ¿A quién está obedeciendo? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el diablo? Por eso, hermano, en muchísimas iglesias, líderes, escuchamos también, creo que lo compartí en algún momento, de alabanza, hermano, que les dije, escúchenlo y me comentan, sin casarse, sirviéndole al Señor en los púlpitos, están en fornicación. Eso es pecado. ¿Qué van a ministrar esas almas que están ahí hambrientas, que también están en pecado pero necesitan ser liberadas? ¿Será que va a venir liberación? No, hermanos. Engaño. Entonces, sometámonos todos a la voluntad de ¿quién? De Dios, hermano. Porque Él quiere y sabe y conoce lo mejor para nosotros. Amén. Aleluya. Voz del yo, de la carne. Otras voces, hermanos. Otras voces. Una voz interior, un corazón endurecido, un alma enferma emocionalmente, sus sentimientos. Es la voz de su propia carne y a veces decimos ahí de Dios, no. La voz de Satanás, ¿sabe que Satanás también habla? ¿A través de quién? De demonios, a través de instrumentos, personas que se dejan utilizar por Satanás. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba aquí? Que Satanás entró, dice, en Pedro, y le dijo, no vayas a la cruz. ¿Qué le dijo el Señor? Cállate, apártate de mí, Satanás, porque solamente piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Cuando uno piensa solamente en las cosas de los hombres, cuando uno solamente piensa en mí, en este mundo, y cómo vivir bien en este mundo, pero no piensa en que tiene una responsabilidad espiritual delante de Dios, hermanos, ahí puede estar hablando Satanás. Tremendo, ¿no? Utiliza personas para que nos desanimen. ¿Para qué buscas? No, eso no está tan mal, sigue así. Voz del mundo, placeres, ideologías, costumbres, autoridades en la fama, son famosos y se vuelven una autoridad. Lo que diga el cantante, lo que diga el rockero, lo que diga el fulanito o fulanita, la gente lo que hace es seguir a esa gente. Es verdad, son seguidores, no de Dios, sino que son seguidores de quién? De hombres caídos,
Ah, como le funcionó a Juanito, entonces yo lo voy a hacer. Nuevas ideas, hermanos. El hombre no está preocupado por qué dice el Señor, cómo debo vivir mi vida, que debo de rendirle cuentas a Él. La gente no está preocupada sino por vivir su propia vida. Millones dicen, haz lo que dicta tu corazón. Es un error. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo escudriñará? Yo, Jehová, que conozco todas las cosas. Necesitamos que ese corazón, hermanos, sea renovado, sea restaurado, sano por el Señor. Pero debes escuchar la voz, no lo que dicta tu corazón, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Cristo a través de su palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, eso es una realidad, hermanos. Y luchamos con eso, porque hay diferentes voces, diferentes fuentes que nos quieren hablar, que a veces nos llevan a tomar malas decisiones. Y de último, por misericordia de Dios, alcanzamos a escuchar la voz de Dios. No, la voz de Dios debe ser lo principal que tú debes escuchar, a través del ayuno, buscar su voluntad, a través de la oración, a través de la palabra. Háblame, Señor. No quiero escuchar la voz del hombre, ni la voz del mundo, ni la voz del diablo. Quiero escuchar tu voz, porque tu voz tiene poder, porque tu voz tiene autoridad para levantar aún a los muertos de los sepulcros. ¿Será poderosa o no esa voz? Aleluya, hermano. Entonces, ante esa voz yo tiemblo. Esa autoridad, hermano, porque merece respeto. A veces escuchamos la voz de Dios, ay, nos hacemos los locos. Ay, no, eso tampoco es ansiedad. Entonces, queremos adaptar a Dios a nosotros, que Él se adapte a lo malo que estamos haciendo y nos aplauda y nos ponga un chulito. Está bien. No, hermanos, hagamos la voluntad de Dios, escuchemos su voz, estemos dispuestos a que si no nos gusta, igual la prioridad es lo que Él diga. Amén. El enemigo ve nuestra reacción y dice, entonces nos contrata, nos va alejando, nos va enfriando. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice Juan 10, 27 al 28, mis amados? Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Léanlo por favor, déjenme colaborar aquí con voz de trompeta, no hay corriente. Juan 10, del 27 al 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Amén. Sí. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ojo, mi amado. Yo creo en Dios, pero si tú no le sigues, tú no eres oveja, eres cabrito. El cabrito no tiene pastor, el cabrito hace lo que quiere. La oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. No es solamente de creerle a Dios, sino seguirle, es involucrarse, es sumergirse en la voluntad de Dios. Cuando tú vienes a Jesús, tus intereses cambian. Porque cuando tú vienes a Jesús, antes pensabas solamente en ti, en ti, en ti. Ahora piensas en qué piensa el Dios Todopoderoso de ti. Y tú vives para hacer su voluntad. ¿Cuántos viven para hacer su voluntad? Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Es que yo no. Yo tengo que estar siempre buscando, hermanos. Tengo que trabajar, tengo que ir a mi familia, pero siempre tengo una vida, una responsabilidad delante de Dios. No olvidemos eso. Muchos se entretienen. A veces el mismo Satanás les ofrece, así como le ofreció a Jesús: te entrego, si me adoras, te entrego todas las riquezas del mundo. Y entonces se pierden, hermanos. Se pierden y son, entre comillas, felices, pero están perdiendo su alma. No quieren escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios te dice: si quieres venir en pos de mí, toma tu propia cruz y sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. Eso dice la voz de Dios. Y el hombre no quiere eso. El hombre dice: no, es que el mundo ofrece cosas mejores. Tremendo, ¿no? Y entonces el diablo detecta eso, viene y los engaña y los mantiene entretenidos, para que no vengan y se humillen delante del único que hemos de doblar nuestra rodilla, delante de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dura es esta palabra.
Entonces será importante seguirlo. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si yo salgo allá afuera a un parque, todo dice: ¿cuántos son ovejas del Señor? Todo el mundo alza la mano. Pero ¿cuántos le siguen? Según los principios bíblicos. Ay, no, yo en mi casa oro. Yo siempre le entrego el día del Señor. Pero hermano, su vida va en contravía de lo que Dios ha establecido para su iglesia. Como hijo, nacido de nuevo, lo primero que yo debo reconocer es: hay un Cristo a quien yo me debo. Hay un Dios al que yo doy cuentas. Él me cuida, Él me protege, Él me levanta, Él me fortalece, me motiva, pero yo debo rendirle cuentas a Él. El hombre no quiere rendir cuentas. Ahora que hablamos estos días, en voz de Dios, la conciencia acerca de eso. Entonces yo vivo solo, nadie me dice nada. Yo voy y trabajo, salgo de mi trabajo, cobro mi quincenita y vivo mi vida desordenadamente. Para eso trabajo. Ah, que Dios tal cosa no me interesa, no me hablen de eso. No me hagas perder el tiempo. Cuando si ya estás vivo, el tiempo de Dios, si estás vivo es por la misericordia de Él. Y entonces cuando alguien venga a predicarte de Cristo con una palabra sana, verdadera, no le digas: no me hagas perder el tiempo, porque Él mismo puede decidir quitarte el tiempo. Amén, así es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Si hay un tiempo bien invertido, es el tiempo que tú inviertes en el Evangelio. Tesalonicenses 4:13, ¿qué dice? Vamos a ver. Tesalonicenses 4:13. Porque decía también que la hora es cuando los muertos se levantarán de los sepulcros. Esa palabra, hermano, está por cumplirse. Todo aquel familiar tuyo que haya muerto en Cristo, que haya dado testimonio que es cristiano, que haya recibido el perdón del Señor, escuchará la voz de Dios para levantarse de la tumba. Es una realidad. Y si tú y yo partimos antes de que el Señor venga en el arrebatamiento, entonces también escucharemos esa voz. Dice, verso 13 en adelante, Primera Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, o sea, familia de Dios, iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen. Nosotros dormimos, ¿se acuerdan? No morimos, dormimos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza es porque nunca quisieron escuchar la voz de Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjese, porque el Señor mismo, ¿con qué, hermanos? Con voz, hermano, voz poderosa, voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por esa voz, en ese momento, los muertos que están sin Cristo no van a resucitar. Resucitan al final para el juicio del trono blanco, a dar cuentas. Se les hace un juicio y serán lanzados al lago de fuego, porque no están en el libro de la vida. Pero usted y yo, mis amados, y todo aquel que se arrepienta hoy diga y acepte esa realidad al Señor como su Salvador y escuche su voz hoy, esa persona, niño, joven, grande, porque hoy día la muerte no pregunta: ah, no, usted tiene 15, no, a los 60, 70 vengo por usted. Niños que no nacen, no los dejan nacer. Porque el Señor mismo, con voz de mando y trompeta y voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si nos da el caso del arrebatamiento, y no alcanzamos a probar la muerte primera, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con esos muertos que se levantaron de las tumbas, para recibir al Señor. ¿Dónde, hermanos? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya, siempre. Siempre un aplauso al Señor, amén. Siempre es un motivo. O sea que si escuchamos la voz, no es para una temporadita, cuando esté mal, para después pasar y estar bien y a dejarlo tirado. Porque hay gente, hermanos, que cuando está bien se olvida del Señor.
Si está mal, amén, encuentran un mejor pastor. Ya el Señor no es el mejor pastor, yo me voy con una niña, con el que me dé, con ese estoy. La palabra nos dice, hay amigos que son mejores que un hermano, pero el amigo, esa clase de amigo, hermano, de amistad, no es la amistad que está solamente en las buenas, mientras que yo pueda ayudarte, sino que está cuando me dan y no me dan, porque yo no estoy atrás de lo que me den, sino de una amistad verdadera, que es en Cristo Jesús. Los mejores amigos deberían ser los que son, están en Cristo. Fulanito ya no me da, ya no me sirve. ¿No es que el mundo trata así? Ya no me sirve, ya no lo necesito más, ya me dio, este sí me está dando, entonces me quedo con este, porque este sí me sirve ahora. El día que no esté ahí, entonces busca otro. No nos ha enseñado el Señor así, amén, sino que permanecimos en unidad. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Él nos muestra lo que es el verdadero amor, que es el tiempo de alegría y el tiempo de tristeza. Amén, hermanos, porque así es Dios con nosotros. Dios está en todo momento, en todas circunstancias, por eso Él es el mejor amigo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él es el mejor amigo. Aleluya. Gloria al Rey. Entonces, llegará la hora, hermanos, donde escucharemos la voz de Dios. Ya la escuchamos para vida, ya nacimos de nuevo, pero un día también muchos la escucharán para ser resucitados. Y cuando usted predica la palabra y alguien escucha la voz de Dios, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto lo creen? Porque es el poder de la voz de Dios, de su palabra. Gloria al Señor. Ezequiel 37, para terminar, mis amados. Ezequiel 37, vamos a ver un cuadro del poder que tiene la voz de Dios, hermano, cuando el hombre la recibe, la acepta. Ezequiel capítulo 37, del 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me reveló en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo es este mundo, hermano? Este mundo es un valle que está lleno de huesos de muerto. Escuche. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, nada de Dios. Este texto, hermanos, hace referencia a Israel, por supuesto, que rechazaron la voz de Dios. En un momento quisieron hacer su propia voluntad, pero también habla, hermanos, en doble sentido, en otro sentido, acerca de las personas que no conocen de Dios, o que han escuchado pero que no es la voz de Dios. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Eso es lo que usted hace, hermano, porque dice la escritura que usted, como cristiana, como cristiano, en parte habla y en parte ¿qué? Profetiza. Cuando se está hablando de la palabra de Dios, se está profetizando la verdad de Dios. Por eso muchos huesos de esos muertos van a vivir. Aleluya. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Dios que quiere salvarte, que quiere darte vida y vida en abundancia. Oíd. Todas redes sociales. La voz de Dios tiene poder y autoridad para darte salvación y vida. Gloria al Señor. Oí palabra de Jehová. Aleluya. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué hace entrar, hermano Dios, para que la gente cobre vida? El espíritu vivificado. El espíritu de Cristo. Para que viva, para que comience a entender lo espiritual, para que comience a caminar como Dios quiere que caminemos. Para que no sigamos caminando a nuestro gusto, según la voz de la carne, según la voz de Satanás, según la voz del mundo, sino según la voz de ¿quién? De Dios, la voz de Cristo. Aleluya. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Hermanos amados, iglesia, el Señor te manda que prediques la palabra para que muchos vivan, a tus hijos, a tus más cercanos y allí en adelante, tus vecinos y a todo el mundo donde Dios te ponga. Profetiza, habla de Dios para que muchos vivan. Muchos no van a recibir, pero otros sí. Los que han de ser salvos, Dios los va a añadir. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Entonces, he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vivirán, hermanos. Aleluya, el poder de la voz de Dios trae vida. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Será que el Señor cumplió eso con Israel o no? ¿Dónde está Israel hoy día? Le han robado tierra, sí, pero ahí está. Muchos han querido desaparecerlo. Muchos hoy día se apoyan, hermano, o alzan bandera en favor de terroristas. Pero Israel también es el pueblo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Hermanos, la sordera espiritual a veces viene por la rebeldía. Hay gente que tiene conocimiento pero cae en rebeldía, hermano. No vuelve a escuchar la voz de Dios. Va a escuchar el eco de su propia voz, pero no la voz de Dios. Sometámonos a Dios, hermanos. Acerquémonos a Él, sometámonos, hagamos su voluntad. Y dice que si resistimos al diablo, Él que huirá de nosotros. Amén, hermano. No hay otra manera. No es con conjuros, con palabras mágicas. Dile al Señor desde dentro de ti: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero escuchar tu voz, Señor. Habla mi conciencia. Transfórmame, levántame, sálvame, cámbiame. Úsame como instrumento. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Háblame. Tengo hambre y sed de escuchar tu voz, Señor, porque es poderosa, porque puede transformar, cambiar, levantar cualquier situación adversa. Solamente es que escuchó esos huesos la voz de Dios y se levantaron, hermano. Esos muertos escucharon la voz de Dios y se levantaron. Lázaro, levántate, le dijo el Señor. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Y quedó allá? Obedeció. Tembló, hermano. ¿Sí? Quitaron la roca. ¿Y quién salió? Lázaro. Porque esa es la voz de Dios, hermano, que levanta muertos, que levanta sueños, que levanta, hermano, esperanza. El poder de la voz de Dios es ilimitado, hermanos. Tenemos que escucharlo, tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Los que no quieran escuchar la voz de Dios, condenación eterna. Van a escuchar la voz de Satanás, van a escuchar la voz del mundo y de su propio yo, de su carne. Van a perecer. Pueden que ganen el mundo, pero van a perecer en la eternidad. Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Siempre, porque es poderoso. Es lo que yo necesito. Busquemos a Dios de corazón, hermanos. Postrémonos ante Él, seamos íntegros delante de su presencia. Pidámosle auxilio, ayuda en todo lo que necesitemos, lo que consideremos que nos cuesta. Señor, manda tu voz, Señor.
Que mis hijos escuchen, que mi familia escuche, Señor, que se quite esa sordera espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, tengo que ayunar por mi familia, ayuno, oro, intercedo. Pero yo quiero que se salven. ¿Cuántos quieren que su familia escuche la voz de Dios? Deseamos, oremos, ayunemos. No nos cansemos hasta verlos también glorificando el nombre del Todopoderoso. Padre, gracias te damos, Señor. Oro por aquellos que están ahí en redes sociales, Señor, en ese instante. A ti te hablo el Señor, escucha mi voz, porque todo el que es mi oveja escucha mi voz. No endurezcas tu corazón, para que puedas ver mi gloria, que dice el Señor. Padre, gracias por cada persona que está en este lugar, sus familias, los que escuchan. Obra poderosamente, Señor, háblanos. Padre, guárdanos de escuchar la voz del mundo, de escuchar la voz, Señor, de una naturaleza caída, de nuestra carne, Señor, de la voz, Padre, de demonios, personas que son utilizadas para hacernos retroceder. Guárdanos, Señor, solamente queremos escuchar la voz de Dios a nuestra conciencia. Háblanos, Señor. Hay poder en esa voz, mis hermanos. Por eso cuando tú predicas, ahí está la voz de Dios para aquel muerto que va a resucitar, para aquella muerta que va a resucitar. No solamente una persona, sino que atrás de ellos, una familia, un pueblo, una nación. Porque poderosa es la voz de Dios que levantó una nación de nuevo después de 2000 años y les cumplió su promesa. Oh, aleluya, ¿cuánto usted más que es la iglesia de Cristo? Oh, aleluya, qué precioso eres, Señor. Gracias, mi Rey, te damos. Gracias por tu palabra, porque es vida, es voz de Dios, Señor. Es voz de Dios, Señor. Oh, aleluya. El que escucha la voz de Dios, el que escucha la voz de Dios tiene comunión con Dios, ha nacido de nuevo. Está escrito en el libro de la vida, entiende y hace la voluntad de Dios. No pelea con Él, acalla su propia voz. Ayúdanos, Señor, en toda debilidad. Danos fuerza física, espiritual. Ayúdanos en todos nuestros caminos, Señor. Fortalécenos, Padre. Yo necesito de ti, Señor. Oh, háblanos, que vivan, Señor, aquellas esperanzas, sueños que están alineados a tu voluntad, Señor. Derriba toda montaña de incredulidad, derriba toda oposición, derríbalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Padre amado. Gracias, mi Rey. Aleluya. ¿Quién vive? Dios le bendiga grande y poderosamente.